Desde el Centro de Medicina Fetal y Ginecológica, hoy el doctor José Moya nos va a hablar de trastornos del periodo menstrual. Buenas tardes y gracias por recibirnos. Sí, hola, buenas tardes, bienvenidos, como siempre. Vamos a hablar de un tema muy frecuente en el trastorno de las pacientes, trastorno del ciclo menstrual, es decir, la menstruación, cómo se altera. Las causas vamos a definir primero qué es menstruación. Es la caída de un tejido que se llama endometrio, que está en el interior del útero, y corresponde, cuando no hay embarazo de la paciente, la liberación del mismo. Bueno, lo normal, la frecuencia, cada cuánto ocurre esta menstruación, se dice en medicina que es 28 más menos 7. Es decir, que una paciente puede menstruar cada 21 días y como máximo cada 35. Dentro de los 21 y 35 días es normal que dentro de ese periodo corresponda a la menstruación. Las causas de trastornos de la menstruación pueden ser normales o fisiológicos o pueden ser patológicos. Dentro de los trastornos fisiológicos pueden deberse a trastornos del ciclo, por ejemplo, cambios en el clima, cambio en la paciente que duerme distinto, que duerme más, que duerme menos, cambio en el peso corporal, aumento de peso, descenso extremo de peso, por ejemplo la anorexia, la obesidad, te va a llevar a factores que cambien la menstruación. No es nada patológico, sino que hay un cambio hormonal que va a llevar a que la paciente menstrue. En el caso de aumentar de peso, generalmente se retrasa, supera los 35 días. Si en el cambio la paciente baja excesivamente de peso, como por ejemplo un trastorno como anorexia, va a llevar a que la paciente no menstrue por periodos largos, meses, mayores de 90 días habitualmente. Y hay veces que tenemos que corregir o no corregir esos trastornos fisiológicos llamados. Otra cosa que puede influir es la actividad física. La actividad física de la paciente que empieza a correr, a trotar o hace intensivamente bicicleta, por ejemplo, que hay grupos acá en Crespo y en toda la región de salen mucho en bicicleta. Puede ser que la paciente, como empiece a hacer kilómetros, mayor cantidad a nivel semanal, puede ser que la paciente empiece a no menstruar, a menstruar menos. Estamos hablando en forma natural, ¿no? Sin tomar pastillas anticonceptivas, sin nada. La paciente puede menstruar menos, ya que hay un cambio en el tejido adiposo. Ese tejido adiposo de la paciente hace que cambie la fabricación de hormona, que es el estriol, que fabrica el tejido adiposo. Bueno, dentro de las partes patológicas pueden deberse a trastornos donde se fabrica el tejido menstrual, que es el útero. Puede haber trastornos, por ejemplo, pólipos, miomas, fibromas o trastornos que no crezca en cantidad suficiente el tejido menstrual. Cada uno de ellos puede dar o mayor cantidad de menstruación o menor cantidad de menstruación. Siempre la cantidad mayor se debe a trastornos en el útero o matriz. La gente grande le dice matriz. El trastorno de la frecuencia lo da más que nada las hormonas. Dentro de las hormonas tenemos componentes a nivel cerebral, como por ejemplo la tiroides, la prolactina, el cortisol, la hormona antidiurética, la sustancia del crecimiento. Eso se va a ver influenciado en aquella paciente niña donde la fábrica de hormona del crecimiento va a traer también trastornos de que le venga, que no le venga, que sea un ciclo irregular. Primero tenemos ya el diagnóstico, ver cuál es la causa de este trastorno en el ciclo menstrual y con respecto a buscar la causa, encontrar un tratamiento oportuno o no. No necesariamente una paciente con trastorno como hablamos de la anorexia, no necesariamente hay que hacerle venir la menstruación. Antes había una creencia que había que darles hormonas para que le venga y no, simplemente tenemos que tratar la causa de la anorexia y cuando se trata y se corrige ese trastorno, lentamente la paciente va a volver a menstruar y a recuperar así la forma reproductiva. No se ve afectada la parte reproductiva, sino que hay como un adormecimiento de la parte hormonal. Dentro de las partes patológicas, como dijimos la parte de la cantidad que le puede hacer a nivel uterino, los fibromas, los pólipos, que no crezca bien el endometrio, que crezca en forma desparejo el endometrio, y depende de la edad de la paciente, más cercana a los 40-50 años, puede haber trastornos anormales, o sea, ya patologías neoplásicas que nos pueden dar trastornos en el ciclo menstrual. Por eso cuando hay una irregularidad menstrual en aquella paciente adulta y ya tuvo relaciones sexuales, primero hay que descartar la parte mecánica, es decir, mirarle la vagina, mirarla dentro del útero, si no hay una lesión, si no hay un problema patológico benigno, maligno, lo que fuese,
para ir descartando las causas de este trastorno hormonal y menstrual y hemorrágico, también podemos decirle, porque nos puede llevar a confusión. La paciente puede confundir que es una menstruación y realmente era una hemorragia por causa X. Puede ser buena, mala, pero hay que investigar lentamente a todos los factores de por qué ese trastorno, ¿no? En cuanto a las mujeres que tienen sobrepeso o tienen problemas hormonales, ¿cuáles son las irregularidades más frecuentes que suelen presentar? Sí, lo más frecuente en una paciente que aumenta el peso, no necesariamente tiene que estar obesa, sino que con un aumento marcado en su peso, 10 kilos, es variable eso, va a tener trastornos que le demoren venir la menstruación, que superen los 35 días, lo superan generalmente, entre 35 y 90 días, me viene cada mes y medio, cada 2 meses, eso es bastante frecuente a nivel mundial y se obedece a trastornos metabólicos. Lo más frecuente es el síndrome ovario poliquístico, donde hay un trastorno hormonal, hay una irregularidad menstrual y a su vez hay un desbalance hormonal, donde hay hormonas que tendrían que estar bajas y aumentan y otras al contrario que tendrían que estar elevadas y disminuyen. Eso va a hacer que no sea cíclica, que el ascenso y descenso de las hormonas no se produzca normalmente. Y eso va a llevar a su vez a un trastorno conjunto que vendría a ser una especie de prediabetes, ya sea por el aumento del peso hasta una insulinoresistencia, es decir, la insulina, que es un factor que favorece la introducción de glucosa en la célula, ahí no actúa bien a nivel periférico y eso hace que el páncreas empiece a fabricar más cantidad de insulina y esto va a llevar a trastornos de resistencia. Esto va a llevar a trastornos también de los lípidos, es decir, un aumento en la grasa no buena, en la grasa mala, y esto va a también traer trastornos como la hipertensión arterial y la obesidad. Y también trastorno en la parte estética vendría a ser aumento del vello, ya que aumentan las hormonas androgénicas y esto da un aumento en el vello, aumenta en la parte axilar, en la parte de la zona de la cara y también en el tema del acné, hirsutismo, y esto es un trastorno que se llama síndrome ovario poliquísticos que puede progresar a un trastorno superior peor que vendría a ser el síndrome metabólico, que es la combinación de trastornos hormonales, diabetes, dislipemia, es decir, aumento de los lípidos, hipertensión arterial y con distintos trastornos como sabemos la diabetes, la hipertensión arterial, que son trastornos muy frecuentes a nivel mundial. Son patologías, vendría a ser de la modernidad, es decir, del estilo de vida actual, ya que hay falta de actividad física, una mala alimentación, rápidamente más una carga genética puede disparar un trastorno de ovarios poliquísticos, que tiene corrección, no es nada que sea tan drástico el síndrome ovario poliquístico, a veces una simple solución que es cambiar el estilo de vida, actividad física regular, estable, y por otro lado el tema alimenticio, es decir, una comida sana, sin hidratos de carbono, sin todo lo que sea comida chatarra y se corrige bastante sencillamente. Lo importante es que la paciente consulte a tiempo y que se planifique, que haga un esfuerzo personal. No hay nada mágico, la gente por ahí busca la pastilla mágica y eso no existe, y si existe no es muy bueno. Todo medicamento puede traer trastornos, efectos colaterales a veces que no sabemos a veces ni dónde dan. Te pueden afectar el hígado, los riñones, el cerebro, te pueden desarrollar otra enfermedad, pueden interactuar con otros medicamentos. Entonces los medicamentos hay que tenerle respeto, tratar de usar lo menos posible y tratar de hacer un cambio personal, familiar, con respecto al estilo de vida de aquella paciente. Con eso se va a corregir no solamente el síndrome ovario poliquístico, sino que también otras patologías asociadas. Para establecer el diagnóstico, ¿cuáles son los métodos que se utilizan? Bueno, sí, tenemos que, como decíamos, el examen físico es el comienzo de todo en la medicina. Realizar una especuloscopía, es decir, introducir el espéculo, mirar la vagina, si no hay lesiones, si no hay causas neoplásicas o preneoplásicas o otra alteración que dé hemorragia. A su vez hacer una ecografía. Si hay una ecografía en la que esa paciente tuvo relaciones sexuales, se puede hacer una transvaginal que tiene mayor sensibilidad y se ve mejor y nos puede aproximar al diagnóstico más preciso. También podemos utilizar la tomografía, la resonancia magnética, y también tiene mucha importancia hoy en día el uso de la histeroscopía, es decir, a través de la vagina con una pequeña sedación se introduce una microcámara en la paciente y se mira el interior del útero, es decir, el tejido menstrual, cómo está
donde se produce, se genera la sangre, y eso nos va a dar una especificidad importante de dónde viene el sangrado, si hay una lesión muy pequeña que es preneoplásica, neoplásica o cancerosa. Es decir, que ese método es muy moderno, es sencillo de realizar y nos puede aportar gran valor. Como al concluir cada micro, no tenemos más que agradecimientos por el tiempo y por los conceptos compartidos con la teleaudiencia, y recordar vías de contacto para consultas y para acercamiento personal hasta el consultorio. Sí, las vías de contacto son calle Mitre, 1268, el teléfono es 495-2874. Serán bienvenidas, las esperamos. Muchas gracias.